En este vídeo vamos a aprender uno de los conceptos más complejos del analizador de doble canal SMART, que es saber leer la curva de fase y saber interpretar cuánto tiempo va adelantado o retrasado un sistema con respecto a otro. En este caso lo vamos a hacer mediante señales eléctricas, que es mucho más sencillo de ver en la curva, pero más adelante lo iremos viendo con señales de altavoces. Para empezar, como vemos, tenemos la señal de medición correspondiente a la salida 1 del procesador con 0 milisegundos de retraso. Esto se traduce en una línea recta en todo el espectro en la curva de fase. A continuación, lo que vamos a hacer es inyectarle a la señal de medición 1 milisegundo de retardo. Y veremos en la curva de SMART cómo la señal de medición va retrasada porque, como vemos, la curva de fase tiene pendiente descendente. Esto significa que la señal de medición va retrasada con respecto a la referencia. Además, sabemos que se trata de 1 milisegundo porque vemos que la primera frecuencia que pasa por el 0 es 1 kilohercio y 1 kilohercio tiene un periodo de 1 milisegundo y por tanto sabemos que ese es el retraso de la señal de medición. Vamos a capturarla con la barra espaciadora, vamos a llamarla 1, sabiendo que es 1 milisegundo de retardo. La tenemos en rosa y ahora vamos a inyectarle 2 milisegundos de retardo a la señal de medición. Y vamos a ver qué es lo que se ve en la curva de fase. Lo que vemos es que la pendiente, en verde, sigue siendo descendente porque la señal de medición sigue yendo retrasada, pero vemos que tiene una pendiente descendiente más abrupta, exagerada o más pronunciada que la rosa, ya que cuanto mayor sea el retardo de la señal de medición, la pendiente va a ser mayor, va a ser más exagerada, por eso cae más rápidamente. ¿Qué retraso o qué diferencia de tiempo guardan las dos señales? Esto se puede calcular de una manera muy sencilla. Si nos fijamos, la primera vez en la que las dos curvas de fase, la rosa y la verde, se cortan, se cruzan, es aquí. Y ese punto de aquí, si nos vamos con el ratón a ese punto, nos dice que es 1 kilohercio. Por tanto, si sabemos que 1 kilohercio tiene un periodo de 1 milisegundo, significa que esas dos señales tienen entre ellas una diferencia de tiempo de 1 milisegundo. Claro, una tiene 1 milisegundo y la otra tiene 2. Por tanto, la diferencia de tiempo entre ellas es de 1 milisegundo. Esto podría ser, por ejemplo, un sistema de altavoces y otro. Voy a capturar esta curva de 2 milisegundos y la vamos a llamar 2. Y como vemos, se nos ha puesto en color azul. Vamos por último a inyectar más retardo a la señal de medición. Concretamente, vamos a introducir un retardo de 3 milisegundos. Y vamos a ver qué ocurre en la curva de fase. Aquí lo podemos ver. Tenemos en rosa la curva de 1 milisegundo, en azul teníamos la de 2 y ahora en verde tenemos la de 3 milisegundos. ¿Qué diferencia de tiempo guarda esta curva nueva de color verde, que es la que lleva 3 milisegundos, con respecto a la anterior, al azul que llevaba 2? Pues es obvio, si esta lleva 3 y la otra llevaba 2, la diferencia entre ellas es de 1 milisegundo. ¿Cómo lo podemos ver esto en esta maraña de curvas de fase? Muy sencillo, basta
con aplicar el mismo procedimiento anterior. Tenemos que ver dónde corta la curva verde a la curva azul por primera vez. Si nos fijamos, se cortan por primera vez aquí, es decir, nuevamente en 1 kilohercio. Si nos ponemos en el punto, lo podemos comprobar. Efectivamente, si cortan en 1 kilohercio, como 1 kilohercio tiene un periodo de 1 milisegundo, significa que la diferencia de tiempo entre la curva verde, que lleva 3 milisegundos, y la curva azul, que llevaba 2, es de 1 milisegundo. Además, si hacemos otra pregunta, que es ¿qué diferencia de tiempo lleva la curva verde con respecto a la curva rosa? Si la verde llevaba 3 y la rosa llevaba 1, la diferencia es de 2 milisegundos. ¿Cómo lo podemos saber? Mirando estas curvas de fase. Muy sencillo. Seguimos el mismo procedimiento y vamos a ver dónde corta por primera vez la curva verde a la curva rosa. Si nos fijamos, la primera vez donde se tocan es aquí, en la frecuencia de 500 hercios. Y si sabemos el periodo de la frecuencia de 500 hercios, que es 2 milisegundos, ya tenemos la diferencia de tiempo. Claro, la diferencia entre la curva verde, que lleva 3, y la curva rosa, que lleva 1, es de 2 milisegundos. Por tanto, es la manera más sencilla de leer la curva de fase. También se puede hacer mediante el botón Find, que siempre nos va a decir ese retardo, pero nosotros hemos aprendido a leer la curva de fase. Aquí lo podemos ver, si ponemos Find, directamente ya nos dice que esa señal de medición llevaba 3 milisegundos. Pero es bueno empezar a entender y a saber leer la curva de fase.